En Andrés Boca Chica, en la residencia de una persona, un personaje de Boca Chica. Ya tengo un personaje, Ariel. Bueno, yo soy una persona y un personaje. Un personaje relacionador público de la alcaldía de Boca Chica. Y está con nosotros Ariel Adenauer. Bienvenido a Otra Historia. Gracias, Georgelina. Muchas bendiciones. Gracias por darme la oportunidad de llegar hacia tu público. Verdad que tu programa es muy visto. Es el toque de queda de los jueves de los ilustrados. No, hombre, no digas así, que ahorita vienen un grupito, me cae encima. No tengas miedo, que tus views están ahí. Agradecemos a esas personas que están ahí con nosotros, recordarles que esta es una historia, lo que se están conectando ahora, y comiencen a compartir este programa, que esto es de ustedes. Si no les gusta, compártenlo, háganlo viral. Si no les gusta, es por mí. Bueno, no vamos a ver el día de hoy. Hoy vamos a conocer un poquito acerca de Adenauer. ¿Quién es Adenauer? ¿Por qué está tan cerca del alcalde de este municipio de Boca Chica? ¿Y cuál ha sido la trayectoria, la niñez, de dónde viene? Para que ustedes conozcan un poquito más. ¿Te parece bien? Muy bien, vamos a darle. Pues vamos a comenzar con la mecánica. ¿Quién es Adenauer y dónde nace? Bueno, Adenauer es varón. Sí, es varón. Nací en Constanza. Wow. Sí, Cibao. Soy del Cibao. Ya tengo 43 años. Llegué aquí a Boca Chica a la edad de 7 años. Soy hijo de pastores. Mis padres, Ariel Morales y Zoraida de Morales. Soy hermano de 7. O sea, somos 8. 8 hermanos Sí, 8 hermanos. Conmigo 7 y conmigo son 8. Como le digo, vine aquí a los 7 años. Aquí es que me he desarrollado a nivel profesional y me he desenvuelto realmente en diferentes áreas, pero Boca Chica me acogió a mi familia. Nos hemos desarrollado y aquí estamos dando el todo por el municipio. ¿Cómo fue tu niñez en ese tiempo? Tú llegaste a los 7 años, sales de la cordillera central de la República Dominicana, en el centro del mapa, en lo más alto del mapa, la parte más fría también, de hecho, de la República Dominicana, para el que está fuera del país y no conoce un poquito de nuestra historia, nuestro país. Y viene por acá, un lugar más caluroso, turístico, playa y demás cosas que no se ven en Constanza. ¿Cómo puede ser ese trance de ustedes como familia de trasladarse aquí a Boca Chica? Bueno, mira, mi padre, como yo te decía, son pastores. Entonces, pertenecía a un concilio que cada cierto tiempo, de acuerdo a las circunstancias, movilizaban a los pastores. Nosotros hemos andado prácticamente alguna zona importante del país en esa trayectoria. De Constanza pasamos a San Francisco y de San Francisco llegamos aquí a Boca Chica. Una niñez normal, no me puedo quejar de la familia en la que he nacido. Una familia muy amorosa, muy cariñosa, hay mucha unión entre mis hermanos. Naturalmente, cuando pequeños siempre hubo algunos conflictos naturales de la edad, pero después que comenzamos a tener conocimiento, nos hemos desarrollado con mucho amor, mucho cariño. De hecho, la mayoría somos casados, tenemos familias estables. No me puedo quejar. Las luchas que pasamos son luchas normales de familias que son pobres, que vienen de la pobreza, que van alcanzando niveles en la medida en que van desarrollándose mentalmente, en que van abriéndose también ante los cambios de la sociedad. Y gracias a Dios yo puedo decir que me siento satisfecho. No tengo todo lo que quisiera, como decimos, económicamente, ese desarrollo millonario que a veces muchas veces nosotros anhelamos, pero si te puedo decir, el valor más grande que hemos tenido es haber nacido en una familia. Mis padres y mi madre siempre se mantuvieron siendo ejemplo. Tienen ya más de 40 años juntos, no hemos escuchado escándalo de ellos de ningún tipo, hasta para discutir por decirlo así, siempre muy discreto, porque siempre trataron de darnos el mayor o el mejor de los ejemplos. Y por eso yo me siento bien contento y puedo decirle a la sociedad que independientemente de la situación que vive en nuestro país, dentro de República Dominicana, hay una familia, gracias a mis padres,
es un ejemplo para la sociedad y es el que nosotros hemos tratado de imitar también. Ya que tú mencionas en esta parte de la iglesia, también supe que fuiste pastor, cogiste ese mismo alineamiento de tu papá. Cuéntanos un poquito de esa experiencia y fuera de eso, ¿cómo, o sea, si hay como una transición bonita o si lo ves de una forma natural, estar directamente en el evangelio desde pequeño? Bueno, es natural. Primero, cuando tú conoces la historia de tu país, un país culturalmente cristiano, es prácticamente normal, y cuando sobre todo tú estás en la rama protestante, que tú adoptes ciertos comportamientos, las doctrinas, lo que nosotros llamamos el llamado o el talento, como se dice fuera, la profesión, todo eso es prácticamente automático. Como yo me crié en un área pastoral, siempre le cogí cariño al canto, a la música, a las enseñanzas, a trabajar con los niños. O sea, de mis 8 hermanos, el que más se arraigó a esa parte fui yo. Entonces la iglesia, cuando ve que tú tienes esa trayectoria, que tú tienes ese amor por la enseñanza, por el servicio, por el trato con la gente, que la gente te acepta, te asimila, bueno, pues es natural que ellos entiendan que tú tienes un don de Dios y te dan la oportunidad de que tú lo puedas ejercer. En el caso de mi papá, ciertamente veía en mí ese potencial y decía que yo era una persona que la gente valoraba cuando yo daba la enseñanza y se identificaban y entendía que era la persona más idónea para levantarle un campo blanco a la iglesia, en este caso era de la Asamblea de Dios. Y bueno, ya después de haber pasado la experiencia de enseñanza dentro de la iglesia, me pusieron a prueba en una iglesia ahí en la 8, como se llama, es ahí en Los Tanquecitos, y ahí duré aproximadamente casi 5 años pastoreando hasta que determiné retirarme y darle el apoyo a mi papá. ¿Por qué te quieres retirar? ¿O por qué te retiras directamente? Bueno, yo debo de ser sincero, yo soy una persona muy crítica, soy crítico, yo analizo los sistemas, cuando yo entiendo que un sistema no aplica, no voy a decir quizás propiamente el sistema, a veces también el liderazgo carece de de estrategias de mantener a quien ejerce un liderazgo. A veces se quiere imponer encima de esa persona una carga que la persona entiende que no debe de llevarla. Y a veces ciertos disgustos que se dan, es normal, vuelvo y repito, porque eso no se da no solamente en la iglesia, en cualquier área de la sociedad. Cuando tú te sientes que tú tienes un liderazgo y que te ponen trabas, tú entonces comienzas a desanimarte y tomas entonces la decisión, como fue en el caso mío, yo con 1000 amor, porque me sentía bien. Usted va a Los Tanquecitos y pregunta por Adenauer, el que pastoreaba en la 8, usted va a encontrar que se sentían bien. Las iglesias de las zonas también estábamos muy compenetradas, nos llevábamos bien, pero a veces le llega a uno desaliento producto de esa lucha, a veces quizás la inmadurez, a veces vamos a decir una pequeña rebeldía a esa imposición te hace tomar las decisiones de alejarte del sistema pastoral, y yo realmente en esa condición lo que preferí fue darle más el apoyo a mi papá, que quizá en ese momento lo necesitaba, y soltar el sistema por el cual me tenía bajo cobertura. ¿Entiendes tú que en esta parte que tú me estás explicando y conociendo un poquito tus criterios acerca de la enseñanza bíblica y lo que manda tal vez ¿cómo se podría decir? Eso es como un alineamiento que tienen. ¿No era el adecuado para tus criterios y tus valores como persona? Bueno, en cuanto a lo básico estamos de acuerdo, en cuanto a lo conductual estamos de acuerdo, en cuanto a la base de fe, en cierta medida estamos de acuerdo. Vuelvo y te repito, el tema es cuando tú entiendes que estás ejerciendo un liderazgo bueno, sano, no contaminado. Toda persona tiene un criterio muy personal a la hora de dirigir a una persona. Nadie dirige a las personas de la misma manera. No. Todo el mundo tiene forma distinta de ver, pero a veces quien está por encima no lo visualiza igual que uno y trata de imponer o encasillar o encarrilar a uno en esa misma trayectoria, y es a lo que muchas veces uno se niega. Naturalmente la gente a eso es lo que nosotros le llamamos rebeldía, que es exactamente oponerse, rebelarse contra algo que yo no estoy de acuerdo. ¿Qué hay de cierto que mayormente cuando una persona pastorea no tiene un sueldo directamente, dependiendo de la congregación, claro, y que mayormente el diezmo y las ofrendas son lo que hace mantener
supuestamente, pregunto porque él era pastor, no es que sé, y ahorita me dicen, me caquean, me caquean, de que en verdad eso pasa y que vemos que muchas personas cuando no se convierten o se salen, precisamente porque dicen eso, o sea, le estoy dando mi dinero al pastor, tengo el pastor millonario, ya tiene una jipeta, tiene una casa, o sea, todas estas cosas lo vemos que dicen parte de lo que se congregan. Bueno, yo que conozco un poco el sistema protestante, yo te puedo decir que el 80% de los pastores no se montan con el dinero de la iglesia. Digo no se montan porque la mayoría son pobres, o sea, no tienen una estructura que le permita a ellos enriquecerse. Claro que las iglesias se ponen de acuerdo de que su pastor algunas carencias no sean notables porque eso naturalmente afecta lo que es su convicción y su liderazgo. Y por eso muchas iglesias toman la medida, como es una persona que se dedica al servicio, el pastorado realmente, aunque quizás se ha desvirtuado en algunos casos, pero el pastorado realmente su enfoque principal es la del servir a la sociedad, sea a través de un dogma, pero le da un servicio a la comunidad, porque tiene que bregar con el que viene de la calle, con las drogas, con el que viene con los vicios, con el que viene queriendo salir, por ejemplo, de la prostitución o de cualquier tema de depresión. Esa persona asume un comportamiento, quizás no es el más correcto muchas veces por la modernidad que nosotros vivimos, pero asume un comportamiento de un psicólogo, asume el comportamiento de un psiquiatra, asume el comportamiento hasta de un médico, porque a veces un abogado muchas veces lo tiene que llevar a la justicia, abogar por un exactamente, miembro de la iglesia. Un defensor del pueblo. O sea, el pastorado esa es su visión. Ciertamente hay iglesias, hay concilios organizados que destinan una partida de lo que entra a la iglesia para el pastor, para que pueda sostenerse, para que pueda sostener a su familia, porque en la iglesia el pastor por lo regular lo dedican a tiempo completo. O sea que el pastor tiene que estar ahí para cualquier necesidad que se presente y por eso la iglesia le paga un aporte significativo. Hay otros que abusan, naturalmente no podemos negarlo, hay muchos que abusan de ese derecho explotando a la feligresía que con mucho amor y con mucha confianza se desborda muchas veces a dar, pero lo cierto es que yo no veo del todo mal que el pastor pueda tener un aporte para que pueda cubrir algunos de sus gastos. Ahora, yo entiendo que todo pastor, independientemente, lo primero que tiene que hacer es buscar la manera de no cargar a la iglesia para los gastos de su casa. Yo entiendo, como dice el apóstol Pablo, que él trabajaba con sus manos para no serle carga a la iglesia. Yo creo que un pastor debe de asumir ese mismo comportamiento, primero porque debe de ser el ejemplo. Ningún pastor que no trabaja no entiende a un miembro que trabaja 8 o 10 horas en un trabajo. Por lo regular, cuando ese pastor exige un domingo a esos hermanos que no vienen todos los días porque dicen que están cansados, es porque no ha pasado por el proceso de estar debajo de la tutela de otro, empleado 8 o 10 horas, explotado, cansado, llegar a su casa y después bañarse para volver a coger para la iglesia. Eso no es fácil. Entonces, yo entiendo que el pastor debe de asumir el comportamiento de trabajar, sostener a la iglesia, y si hay alguna ayuda, bueno, eso no está mal. Todos nosotros necesitamos a veces, o a veces quisiéramos que alguien venga de afuera y nos dé algo, aún nosotros trabajando, porque nunca lo que se genera en una iglesia va a servir para cubrir el 100% de las necesidades de esa familia pastoral. Señores, vamos a una pausa y cuando regresemos seguimos con este bloque de Adenauer, que nos está explicando un poquito acerca de lo que tiene que ver la religión en la vida de él, pero también tenemos una parte que es la política, tenemos una parte que es del comunicador, del locutor, y todo eso ustedes van a conocer aquí en Tras una Historia, así que ustedes no se muevan y regresamos en breve. Energía natural dominicana de la mano con la innovación, sostenibilidad, seguridad y empatía. Nuestros pilares para hacer de República Dominicana una nación más competitiva. Somos Enadom, energía más limpia y accesible. En DP World Dominicana, continuamos abriendo puertas a través de la estrategia de sostenibilidad Nuestro Mundo, Nuestro Futuro. Trabajamos de manera responsable, priorizando el impacto de nuestras acciones en el desarrollo de la gente, la comunidad en nuestra zona de influencia y el medio ambiente en el que operamos. Seguimos abriendo puertas a la educación, al empoderamiento de la mujer
y a la conservación de los océanos. Aprovechamos nuestra posición de liderazgo para impactar el mundo, ahora y en las generaciones venideras. Creemos firmemente que juntos podemos cambiar lo que es posible. Conoce más en www.dpworld.com/dominicana. Seguimos, señores, en ese Tras una Historia y estamos en la parte religiosa con Adenauer, Ariel Adenauer Morales, que está aquí con nosotros en Tras una Historia, con Georgín y Leslie Acevedo. Agradecemos a esas personas que empiezan a conectarse en este momento y recuerden compartir. Agradecemos también a los patrocinadores que hacen que este programa sea posible. Hay que dar esa apoyo a esa gente. No, de acuerdo, de acuerdo. De acuerdo. Ariel, seguimos en la parte religiosa porque creo que es una de las que más como que me cubre. Sí. Porque fuera de todo, o sea, tenemos un religioso político, o bueno, un religioso no, porque a veces hasta ofende esa palabra, un cristiano político, un cristiano padre, un cristiano comunicador, un cristiano locutor, o sea, todo eso lo basa un cristiano, que es una persona profesional, ¿no? Y a veces hay muchas personas que como que les choca mucho eso. ¿Cómo puede ser un cristiano político y tirarse a ser regidor y tirarse a hacer esto? Entonces por eso estamos llenando un poquito ese espacio con esto. Bien. Y seguimos en la parte que no te gusta acerca de las iglesias, y es porque creo que con tu mentalidad una persona muy honesta y puedes hablarnos un poquito de eso. ¿Qué tú entiendes el modernismo ahora que hay en las iglesias? Bueno, yo no diría que hay modernismo en la iglesia. Yo creo que eso es algo que se da automático. O sea, nosotros venimos de evolucionar desde la caverna, donde vivíamos en la cueva, vinimos entonces a taparnos con hoja, luego a taparnos con pieles de animales. Hoy tenemos, precisamente, ya con las nuevas adquisiciones y la nueva mentalidad, otro tipo de condición y de vestimenta, y eso es automático que afecte a cualquier institución religiosa. O sea, por más que quiera una institución religiosa, detener eso es difícil. Puede quizás no asumirlo el 100%, pero todas las iglesias entran en el área de la modernidad, todas. Porque, por ejemplo, nosotros tenemos la corbata, que es un distintivo entre iglesias modernas e iglesias radicales. Pero la corbata es un símbolo de un miembro viril y lo usamos. ¿Cómo llegó eso ahí? Nosotros tenemos conciencia de que es un miembro viril. Más del 99% o el 98% no sabe que eso refleja el miembro viril. De hecho, hasta hacia donde apunta es hacia el miembro viril. Entonces, nosotros no nos enfocamos en el significado que quizás pudo haber tenido en un momento o su simbología. Lo que estamos viendo es simplemente que es un atractivo como vestimenta y lo asumimos. Así, en la medida que hacemos choques culturales, claro, cuando usted choca con los puertorriqueños, con los americanos, con los europeos, entonces ese comportamiento usted lo va adoptando porque se lo va encontrando grato. ¿Toda la modernidad entró fácil? No, siempre hay oposición. En todas las culturas. Usted va ahora mismo donde los indígenas, en cualquier parte de América Central o América del Norte, y usted encuentra personas que son muy restringidas en cuanto a la modernidad, y usted va a encontrar que ellos se le van a oponer a eso, que quizás es decencia, pero para ellos su convicción religiosa, su convicción cultural no se lo permite. Pero al final, en la medida que van chocando, van a ir transformándose, y eso va a pasar en la humanidad completa. O sea, yo entiendo que la iglesia tiene que abrirse, tiene que entender la sociedad, tiene que entender que el dogma es algo mío. Si yo me lo quiero prohibir, me lo prohíbo yo.
pero yo tengo que dejar a las personas que sean como ellos entiendan que pueden ser. Que debe de haber ciertas regulaciones. Bueno, las regulaciones son propias de los pueblos. Asumamos lo que es menos dañino dentro de nuestra cultura y hagamos entonces que tengamos una vida más sana y podamos compartir con las divergencias. En esta parte también, ¿qué opinas tú como fuiste pastor? Que un siervo de la iglesia, un miembro de la iglesia o una miembro de la iglesia pueda estar metida entre casa con una persona sin casarse. Te soy sincero, duré un tiempo que eso lo juzgué, pero tenía que enseñar lo que hasta el momento entendía. Hoy yo entiendo que al final la unión de dos personas, para mí, esa es mi opinión personal. La sí, unión, para que no me le den ahorita. no, y lo voy a decir porque también en la Biblia así se ve, porque la Biblia te contiene un contexto cultural que no es el de nosotros, pero aún en ese mismo contexto tú te das cuenta que la unión de dos personas sin propiamente tener un papel que lo firme es concebido como unión matrimonial. Por ejemplo, libre. No, bueno, le llamamos libre, pero es unión. Al final es unión. ¿Y qué implica la palabra unión? Que son uno. Entonces, por ejemplo, tenemos, creo que en el libro de 1 Corintios, capítulo 6, si mal no recuerdo el texto, que dice que el que se une con una ramera es uno. Entonces, si ya lo concibe como uno, ¿por qué yo tengo que ponerle impedimentos? Sobre todo cuando tienen a veces hasta familia por el medio. El tema de la legalidad es un tema moderno. Nosotros sabemos que básicamente el catolicismo o el imperio romano es quien nos da la característica que nosotros tenemos del matrimonio. Entonces ellos son los que determinan que el papel que ellos daban era lo que te garantizaba a ti un matrimonio legítimo. Pero analizando la historia de la humanidad nos damos cuenta que no ha sido necesario el papel para el reconocimiento de una unión. Entre los judíos antes eran los padres que determinaban quién, cuándo, con quién y cuándo se van a casar los hijos. No lo determinaba un juez, no lo determinaba un presidente, no lo determinaba un rey, lo determinaba el papá. O sea, es cuestión de una transformación. Yo entiendo que la iglesia también tiene que repensar esa parte, porque si dos personas son felices uniéndose, bueno, si ellos se unieron y se pusieron de acuerdo, no andarán dos juntos si no se ponen de acuerdo. Entonces, dos personas que se aman y se quieren, decidieron ponerse de acuerdo, ya eso delante de Dios eso es válido y delante de la sociedad es válida. Y lo que hay es que buscar que esa unión prevalezca o permanezca porque sirve de ejemplo para los hijos que vienen posteriormente. O sea, que para usted, cuando usted entiende que eso se poner en disciplina en las iglesias, de dejar de dar las oportunidades a esas personas, a esa pareja, muchas veces es que la mujer es cristiana, el esposo no es cristiano, o sea, hablando en un lenguaje llano, no son esposo legal, pero son una pareja, ¿verdad? Y que ella sí está en la iglesia, él no. También la iglesia muchas veces se mete en esas cosas, impulsando a la mujer que tiene que impulsar al hombre que entre a la iglesia y viceversa. ¿Tú qué piensas de eso también? Yo vuelvo y te repito, eso es un tema que lo que hace es ponerle restricción al crecimiento de la iglesia. O sea, nadie que se le ponga mucha traba en decisiones que son muy personales va a estar en un lugar donde estén todas esas restricciones que muchas veces son de carácter muy personal, decisiones muy personal, porque en la iglesia, por lo regular, la mayoría de las mujeres no tienen a sus hombres. Y van a la iglesia, diezman, ofrendan y oran, y vuelven a su casa, no están casados, y nosotros reconocemos que ese es su esposo, reconocemos esos hijos. Nosotros no decimos que esos no son hijos de dos personas que se casaron, no le llamamos bastardos, reconocemos que son una familia. Entonces, al final, yo entiendo que si la iglesia lo que anda buscando es tener gente que identifiquen su fe, que digan, creo en Dios, bueno, pues entonces, menos trabas le ayuda a que tengan permanencia, le da crecimiento a la iglesia y con esto ayuda a que el equilibrio en la sociedad esté. Al final la fe eso es lo que hace. Tú tienes tu fe y al final tú lo que haces con tu fe es equilibrarte. Eso no te quita que tú seas una pecadora. El que impide o tilda a una pareja que no esté casada como pecador, es muy probable que sea más pecador
que esos que están yendo a la iglesia en esa condición, porque está juzgando la condición de esa persona, aparte de eso, está imponiendo su propio criterio, y tercero, no está viendo sus propias faltas, que muchas veces, hay que ponerlo claro, se están haciendo cosas detrás del púlpito, que no lo ven esos hermanos, o no lo ve el público que está detrás de un televisor, o detrás de unas redes sociales, y está haciendo mil diabluras, y está condenando a una familia que vive sanamente, que vive en su casa prudentemente, que trabaja para su familia, lo único es que va a la iglesia y no está casado. Entonces, yo entiendo que eso tiene que repensarlo, porque al final, si asumimos el comportamiento que encontramos en la Biblia, tendríamos que asumir el comportamiento judío, porque lo que escribieron, ciertamente pensaron desde su óptica cultural, judía, no ni siquiera cristiana. Así es. Seguimos en esa parte cristiana, te van a decir, tú sí, en broma. Pero quiero hablar un poquito acerca de eso, porque afortunadamente o lamentablemente no me ha tocado otros invitados que yo pueda hablar abiertamente de esto. Pero de esta parte también, Adenauer, que es sincera, ¿entiende usted que la iglesia también muchas veces daña estos mismos matrimonios y lleva esta parte del divorcio cuando se oponen hasta de cómo la mujer o el hombre tienen que tener relaciones sexuales? Claro que sí, que lo dañan, porque vuelvo y te repito, al final son opiniones muy personales, y usted viene con una conducta suya de su casa y la quiere traer a la iglesia. Mira, hay un caso en la Biblia, creo que en el libro de Esdras, cuando iban a reconstruir el templo, que ellos encontraron el libro de la ley y se dieron cuenta que ellos habían violentado la ley, de acuerdo a ese texto. Y dice que ellos estaban casados, y cuando descubrieron que habían fallado a Dios, ellos dejaron a sus familias, sus hijos y su esposa, para volver a su tierra y volverse al Dios que ellos encontraron definido en ese escrito. Realmente eso es de valorar, que tú abandones a tu familia por Dios en ese momento. Donde no Dios por una creencia, cuando donde realmente Dios te manda otra cosa. Cuando la Biblia dice que herencia de Jehová son los hijos, cuando te dice que tú tienes que valorar a tu esposa, a tu pareja, que son una sola carne, y tú dejarla simplemente por un muro, por un templo. La familia es lo primero. Antes que el templo fue la familia. Antes que la organización estructural que tenemos, gobiernos que tenemos, la familia fue lo primero. El primer órgano de la sociedad. Y no fue algo quizás organizado, se fue dando. Las relaciones sexuales fueron permitiendo que aparecieran los hijos, y eso entonces permite legislaciones en favor de la protección de esa familia. Entonces yo creo que cuando tú hablas de ese control en las relaciones sexuales, lo que están haciendo es daño. Porque lo que pasa en una cama, nadie lo sabe. Ni nadie tiene que saberlo. Lo que usted determina con su pareja, escúcheme bien, lo que usted determina con su pareja, eso es suyo y de su pareja. Yo soy de opinión, dele el gusto que usted quiera a su familia. Porque con eso, usted no tiene que traérselo ni a los hijos, ni a la iglesia. Eso es un acto de amor. Claro, íntimo. Ahí no vale, mire, ahí usted no puede decir que va a tener relaciones de que llorando y levantando la mano, y su esposa acariciándole y usted diciendo, ay, gloria a Dios y aleluya. Usted no dice eso. Los gestos que se ejecutan ahí son otras cosas. Entonces, yo creo que hay que reflexionar. Lo importante es que una relación sea sana, que no sea tóxica, que no sea llena de contienda. Si hay amor, el amor se va a reflejar en todos los rincones de la casa. Amén. Yo sabía que te iba a decir amén. Supongo que este alineamiento cultural y ya familiar se lo ha impuesto, o se lo ha hecho como cultura a tus hijos también, ¿no? Bueno, hay temas que yo no he tratado con mis hijos. Naturalmente, hay cosas que ellos lo van a aprender de los amigos. Hablo como religión. O sea, ¿no están en la iglesia tus hijos? Sí, bueno, la más pequeña sí. El varoncito ya tiene un poquito más de conocimiento y él ha decidido vivir su vida, y yo eso se lo he permitido, se lo he tolerado desde pequeño, porque como desperté un poquito más a tiempo, antes de que ellos entraran en la etapa adulta, fui entendiendo que yo tenía que dejarle su espacio. Entonces, yo a mis hijos lo único que yo les digo es, traten de vivir lo más saludable posible. Cuando yo veo que pueden entrar en algo que les genera peligro, entonces yo les hago una advertencia. Pero no hay forma de que mis hijos adopten todos mis consejos. No. Tienen la televisión, tienen el internet,
tienen los amiguitos, y ahí hay cosas que se hacen por ahí atrás, que si yo comienzo a cuestionar, a arrinconar a mis hijos, lo que les voy a hacer un daño. Entonces yo lo dejo que adquieran sus propias experiencias, porque es parte de la vida. Ellos van a adquirir su experiencia y van a contar qué aprendieron de esa experiencia. Ellos van a asumir un comportamiento que en la medida que esas consecuencias se vayan dando, sean buenas o sean malas, lo va a poner en un lugar, yo diría, intermedio, para ellos escoger entre lo que no le conviene y lo que le conviene. Claro que con la conducta, ellos imitan mucho de lo que uno ve. Claro. Ahora, yo trato de, dentro de mis posibilidades humanas, de hacer que ellos imiten lo más correcto de mí. Cuando ellos me corrigen también, me han dicho de cosas, conducta que uno ha tomado, y a mí me dice, pero tú no debes de hacer eso. Entonces, lo que va, viene. Lo que va, viene, así es. Es un tema realmente. ¿Cómo te empieza a gustar, o sea, de esta parte religiosa que ahora sí vemos que todo como va a combinar y se puede mezclar, pero anteriormente no se mezclaba la religión con la política? Por algunas cosas, algunos mitos y otras más que ni deberíamos de mencionarlo, porque vemos que en la Biblia había muchísimos políticos también. Todo es política. Todo es política. Pero aquí ya, que estamos en otro nivel, otro género, otro lugar, otra cultura que no se veía, ¿cómo te llega a gustar la política? ¿Y cómo te incluyes ahí? Bueno, yo te voy a ser sincero. La política a uno siempre le gusta. Lo que uno, desde pequeño, cuando uno es doctrinado, uno no se lanza. Pero cuando yo veía a Peña Gómez, con ese discurso. El líder de masas. Sí, con esa elocuencia, con ese ímpetu, con esa motivación y toda esa gente detrás, uno dice, es el líder que yo quiero ser. Cuando usted veía el discurso, por ejemplo, de Balaguer o de Juan Bosch. De Lionel. De Lionel, para mí, esa es mi opinión, yo no soy lionelista desde el punto de vista partidario, pero el discurso, cómo lo maneja, cómo controla sus emociones, eso es digno de admirar. A diferencia de Peña Gómez, mostraba quién era, su ira, su enojo. Lionel no lo muestra, Lionel se controla, le hicieron lo que le hicieron en su partido y esa templanza, que de hecho es una virtud que en la Biblia se menciona, esa templanza, eso para mí es de imitar. Entonces, de todos esos líderes, algo uno quisiera tener. De todos esos líderes, algo uno aprende. Y eso me fue cautivando, aunque yo nunca decidí por voluntad propia, lo mío fue condicional, ser político. Bueno, por vía de Elías Wessing Chávez, que es el presidente del partido PQDC, por una oferta que se le hizo a la iglesia pastoral, yo caigo en la política. Porque de todo lo que había, ninguno quería ser candidato a alcalde, pero decía, tenemos que tener un alcalde evangélico, pero ninguno quería. Yo me pongo. Entonces, si pierdo, gano. Claro, yo sabía mis pocas posibilidades, pero era una forma también de ir ya haciéndole entender a la iglesia que si usted anda buscando que ocurra algo en la sociedad, usted no solamente debe decirlo, debe de hacerlo. Entonces, una de las debilidades de la iglesia es que dice, debemos de tener candidatos cristianos, pero no votan. No votan. No salen a hacerle campaña. Que debemos orar para que nuestro presidente se convierte, pero si se convierte, a Luis Abinader o el que estuviera en ese momento, si se convierte... Se sataniza también. ¿Entiende? El presidente. En su próximo gobierno tiene que declinar porque ahora usted tiene que ser pastor. Porque todos lo enfatizamos en que hay que ser pastor. Cuando la política es la que te organiza, la política es la que te da los deberes y derechos. La política es la que te garantiza a ti que tú tengas buena salud. La política es la que te garantiza a ti que hayan cuerpos castrenses. La política es la que te crea las escuelas. La política es que te organiza los motoconchos, que te organiza el tránsito. O sea, por más que usted quiera, la fe solamente es un vehículo para usted tener una conexión con lo divino y hacer que donde quiera que usted esté, lo pueda hacer bien. Que sea lo más ético posible, lo más honesto posible, que es lo que le hace falta a la política. Le falta mucha gente honesta, mucha gente con credibilidad y naturalmente el que tiene fe tiene más posibilidad de serlo. Entonces hay que darle ese espacio. Si usted no quiere serlo, bueno, pues deje que los políticos sigan haciendo su trayectoria y empuje para que lo hagan bien. Señores, vamos a una pausa. Cuando regresemos seguimos con esta parte política con Ariela Adenauer. No se muevan. Energía natural dominicana de la mano con la innovación, sostenibilidad, seguridad y empatía. Nuestros pilares para hacer de República Dominicana
una nación más competitiva. Somos Enadom, energía más limpia y accesible. En DP World Dominicana, continuamos abriendo puertas. A través de la estrategia de sostenibilidad Nuestro Mundo, Nuestro Futuro, trabajamos de manera responsable, priorizando el impacto de nuestras acciones en el desarrollo de la gente, la comunidad en nuestra zona de influencia y el medio ambiente en el que operamos. Seguimos abriendo puertas a la educación, al empoderamiento de la mujer y a la conservación de los océanos. Aprovechamos nuestra posición de liderazgo para impactar el mundo, ahora y en las generaciones venideras. Creemos firmemente que juntos podemos cambiar lo que es posible. Conoce más en www.dpworld.com/dominicana. Ay, Dios. Seguimos en Hace una Historia. Aquí Ariel que hace pausa, está nervioso con las preguntas. No, mirándote, Y no, y es que cada invitado tiene una categoría y una línea. Y gracias a Dios me tocó esa línea contigo. Sí. Y a mí se me ha gustado hablar acerca de la política, de la religión. Eso es Soy así. muy crítica en cuanto a eso. Bueno, tú lo sabes. Pero para el que no me conoce, lo soy. Y sí me gusta hablar de estos temas porque son importantes. Directamente en un país lo que hay es política y religión. Directamente. Familia, política y religión. Ujú. Ya después de ahí, ya Eso los es otros son así. agregados. Eso es así. Seguimos en entonces esa parte. Te lanzas como alcalde en ese momento. Sí, en el 2012. Entonces, después, ¿cómo cambias de partido? Y cómo llega también a la oportunidad de reelegirte otra vez para ser regidor. Bueno, después que perdí en las elecciones del 2016, yo realmente no tuve ¿cómo te explico? No me sentía muy a gusto con lo que ocurrió con el voto evangélico. Decidí retirarme también porque vi algunas cosas que se dieron en la política de Boca Chica que yo no me imaginaba que pasaban. Estoy hablando del liderazgo. Para no decirte muchísimas cosas que no son propias o no deben de ser propias de un liderazgo que ha madurado, que ha alcanzado la cúspide. Y tú dices, no puede ser. Eso me hizo retirarme. Pero Víctor Enrique, el presidente del partido del PRM, Gerardo Tamayo del PCR, del PLR, estuvieron detrás de mí. Y Víctor me decía, Denauer, tú tienes más posibilidades en un partido grande que en un partido pequeño, ven que te vamos a dar la mano. Bueno, ahí entró la política otra vez. Fui candidato a regidor en dos ocasiones, perdí, pero decidí quedarme haciendo vida política en el PRM y por lo menos aprendiendo de la política, el arte de la política, sin caer en los exabrutos, sin caer en las cosas impropias de una vida decente. Me he quedado ahí haciendo política hasta ahora, hasta este momento, que creo, independientemente de que quizás mucha gente me quisieran ver pastoreando, cantando, que tal, la gente me lo dice, ese no es tu lugar, lo tuyo es cantar, lo tuyo es predicar. Bueno, me he quedado aquí porque entiendo que yo soy un servidor y la política es la vía para tú tocar todas las puertas, se te abren todas las puertas para tú llevar solución a necesidades muy puntuales, muy específicas, de salud, de medio ambiente, de vivienda. La política es lo que te lo garantiza. Entonces, aquí me he quedado y hasta ahora creo que ha sido un gran logro y agradezco a todos esos políticos, independientemente de que sean del PRM o no, que me han dado la motivación para estar. Debo decirte que antes de estar en el PRM, yo fui parte de los formadores de País Posible. Salí antes de que lo conformaran como partido,
porque yo no no llegué a visualizar a País Posible como un partido independiente. Yo quería ciertamente estar en un partido independiente, fuera de los partidos tradicionales. Y cuando vi las cosas que se dieron con David Collado, ahí fue que deserté ciertamente, pero al final terminé cayendo en un partido independiente, que en este caso es el Partido Revolucionario Moderno. También vemos, Adenauer, que tú hablas de algunas cosas que pasaron en la política. ¿Entiendes tú que te pusieron los pies para que te cayeras en la política, para que no pasaras como regidor? Tengo esa impresión, no puedo confirmarlo, tengo esa impresión, pero al final eso me sirvió, porque no es lo que te ocurre, es como tú lo ves. Si yo soy una persona que le huye a los fracasos, a las oportunidades, estuviera en mi casa sentado, llorando, porque las cosas no se me dieron. Sin embargo, yo entendí también que no siempre y no necesariamente el liderazgo tiene que darte el empuje a ti, porque primero que tú hay otros también. Y siempre el que está de primero va a tener cierto privilegio delante de ti. Entonces al final yo lo que veo es, he visto ahí lo que son mis debilidades, mi falta de conocimiento, mi falta de preparación. Quizás pudiera haber sido bueno para una cosa, pero quizás en el momento no estaba para mí. Simplemente lo que aprovecho es de esa experiencia, veo lo que me hace falta, escucho lo que me recomiendan, trato de trabajarme esa parte y tratar de ir haciendo un liderazgo que tarde o temprano va a dar su fruto. No tengo la menor duda, porque la persistencia, la perseverancia y la preparación te tiene que dejar al final del camino algo que sirva para tú, más que encumbrarte, poder ser un canal de bendición a grandes escalas. Y yo creo que estoy en ese trayecto. Si en el camino entiendo que hay que cambiar de rumbo, bueno, también eso se da, porque tú tienes que ver, si una cosa no es para ti, cambia de rumbo, porque el mundo está lleno de oportunidades. La política no es lo único para servir. Y lo he visto en toda mi vida, porque desde antes de ser político, haciendo trabajos sociales, hice muchísimas cosas que humanamente no había forma de lograrlo si no es con amor, con convicción y con un equipo de personas que te apoyan, te aman y te valoran. ¿Cómo consideras tú esta parte de la política en el cual para tú trabajar tiene que ser precisamente político en este país? Para tú tener un cargo para un trabajo, tienes que estar o haber hecho campaña a la persona que está o al presidente o demás, si no, no tienes las mismas oportunidades. Yo creo que es una obra del mismo diablo. Señor, reprenda. Claro que sí, es una obra del mismo diablo, porque no todos en la política llegan haciendo política, lo sabemos, porque cuando un político ve que otro que no hizo política lo posicionan, es el político que se queja, sí, porque entiende que solamente tiene que tener oportunidad el político, y no es así. La política es para los ciudadanos. La Constitución define que todos tenemos deberes y derechos. Si no existiera la Constitución, muchos de los que no han hecho política no tuvieran una oportunidad. Gracias a la Constitución que tenemos, que todavía, aunque no se aplique el 100%, bueno, pero tenemos ahí una protección. Pero yo entiendo que eso es una artimaña y una forma de no valorar al ser humano. Es discriminatorio y no se puede discriminar. Que a los compañeros hay que buscarle oportunidades, yo estoy de acuerdo. Que al que trabajó hay que recompensarlo. Bien, lamentablemente muchos de los que reclaman un derecho por haber participado en política es porque quieren una botella, no porque quieren ir a trabajar. Y el que no ha hecho política, lo que anda buscando es un espacio para trabajar. Y muchas veces salen mejor que los políticos, salen mejor de aquellos que se afanaron por llegar a la política, porque veían la política como una forma de hacer ganancias o una oportunidad de hacer cosas en contra de otro. Entonces yo entiendo que no es lo más favorable. Yo entiendo que los partidos deben de abrirse, deben de corregir esas malas decisiones, porque al final, si mi esposa que no hace política, ni mis padres que no hacen política, para tener un trabajo tienen que hacer política, yo mejor prefiero dejar esto y buscar la manera de crecer de manera independiente, no haciendo política, pero usted puede crear una nueva empresa. Usted puede con su familia crear una empresa y ayudar y desarrollar a sus hijos, desarrollar a su familia y aportar a esta sociedad que lo merece y lo necesita. Así es. Ariel, fuera de eso, tuvimos en un cargo durante 4 años que tenía que ver con la EDS.
Eso no podía quedar, este tema. No se podía quedar. Donde fracasos y certezas y cosas buenas que podía haber, se acreditaba a dos personas, Ariel o a John. Sí. ¿Cómo se vivió esa experiencia durante esos 4 años? Y que si tú tienes siendo un alivio después de haberte ido de ahí. No, de que tengo un alivio. Después de haberte ido de ahí. Tengo un alivio. No, lo digo en buena lid, no lo digo en mala lid, porque para mí No era una carga pesada, ¿no? no. Mire, cuando yo entré de me decían, tú vas a salir rápido de ahí. Te pusieron ahí para quemarte. Y yo decía, esto es una oportunidad para formarme. Esto es una oportunidad para yo crecer. Esto es una oportunidad para yo poner en práctica lo que me enseñaron. Esto es una oportunidad de ayudar a la gente. Esto es una oportunidad de resolver problemas de gente que no tiene la menor idea de qué es de este. De que no le interesa saber lo que es de este, que lo único que saben es que de se este paga la luz. le cobra la luz. Hay que pagar la luz. Sí, pero la mayoría de la sociedad no tiene conocimiento del manejo de la electricidad o no le interesa, no saben, por ejemplo, lo que genera un aire acondicionado, el costo por kilobyte, todo eso. Para mí era grato enseñarle a la gente eso, porque cuando yo veía a una gente que yo lo ayudaba, que venía al mes siguiente y me decía gracias, para mí eso tiene un valor inigualable. Que se me pegaban las cosas que de este tenía por sus debilidades estructural, sí, pero yo estaba siendo parte de un equipo de hombres y mujeres serio, mucha gente honesta que hay en EDESTE, queriendo mejorar a EDESTE. Es un sistema, tiene sus debilidades y que no la generan los de abajo. A veces son situaciones que se dan arriba, falta de recursos, falta de un buen gestor, falta de ponerse en el lugar del otro, falta de motivación. Hay muchas razones, pero independientemente de las faltas, de las debilidades, hay un paquetón de gente que anda buscando mejorar ese servicio, llegar a la ciudadanía, y en mi caso, para mí fue lo mejor. La mejor experiencia me la llevo en EDESTE. Tanto así que en los últimos meses me llevé un grato recuerdo con un taller que se llama La Luz. Y hablaban de las pilas puestas. Eso yo me lo llevo. Salí de este, me llevo mi pila para donde yo vaya. Amén. Voy a trabajar con la pila nuevecita y todo en beneficio de la sociedad, que es realmente lo que yo más amo. ¿Tú no crees que parte de estas cosas que te pasaban en las redes sociales, los bombardeazos, o bombardeo, podemos decir, de la gente, que me incluyo, porque desde que se me va la luz, Ariel, tú tienes inversión en tu casa, o sea, porque así somos, cuando no quiere atacar o bromar. Sí. No tenía mucho que ver también porque te acreditabas esa responsabilidad, lo digo porque en las redes, o sea, mostraba un Ariel que no tenía que ver con la comunicación de este, pero hacía la comunicación de este, hacía cualquier comentario, daba cualquier información. ¿Eso también no te perjudicó en parte? No, yo no creo que haya sido eso, porque al final la salida mía fue por mi renuncia, por la posición que ostento ahora. Aunque sí hubo en una ocasión que me cancelaron y tuvieron que responderme los 2 días. Ay. Sí, pero no, realmente esas quejas eran simplemente la motivación a que se resolvieran casos. Siempre lo vi como una forma de que EDESTE viera lo negativo y lo corrigiera. Y por eso usted no va a encontrar en ninguno de los mensajes, en ninguna de las redes sociales donde comenté, ni una falta de respeto, ni un malentendido, siempre procurando entender la situación y buscar la solución, porque es lo que me corresponde. No me correspondía ni atacar EDESTE, no me correspondía ni atacar el sistema, lo que me correspondía era una solución. Entonces, al final, yo salgo de EDESTE más por una situación de crecimiento, de valoración, no porque allá no pudiera crecer, lo que pasa es que donde estaba no es mi área, no es mi fuerte. Entonces, uno tiene que saber dónde uno tiene un tope para crecer. Ya yo tenía 4 años ahí, y en 4 años, a menos que se abriera una puerta, iba a entrar a otra posición, y yo ando buscando desarrollo mío para poder desarrollar a mi familia. Amén. Vemos que entonces tú mismo pones la renuncia en EDESTE. Así es. Y pasas directamente a la alcaldía. ¿Cómo llega este trato? ¿Por vía de quién? ¿Cómo localizan que tú puedas ser ese visionario para que puedas manillar esta parte de la comunicación
en una institución que en su parte sabemos que ha sido un poquito, que ha tenido acéfalo de autoridad, ¿no? Entonces, ¿cómo llegas tú ahí? Bueno, En ese desastre. las recomendaciones de la gente que me conoce. Tú sabes que tengo mucho tiempo haciendo comunicación, desde adolescente haciendo comunicación. Naturalmente, tengo 3 años haciendo mi propio programa, Reseteo con Adenauer, trabajando contigo, con Juan Samuel en la fundación de lo que es la planta Ilustrados Radio TV Show. Y esa dinámica de aprendizaje dentro de la planta televisora, de contacto, me generó los comentarios positivos que se lo vertieron al alcalde. Habían varios propuestos, muchachos talentosos que han ocupado esa posición en otras gestiones, pero que por H o por R no están ahí. Le hablaron de mí, me mandaron a buscar, yo le puse mis condiciones, yo no gano más que en EDT, para que estemos claros. Para que la gente entienda, Sí, vamos con esto. y tampoco hay nominilla, tampoco, para que la gente lo tengamos claro, no hay nominilla, esto es más una cuestión de valoración hacia esa oportunidad, una oportunidad para mí que no la había tenido en otra institución, que agradezco realmente a Ramón que me haya dado la confianza de darme esa posición, y aparte de eso, porque desde ahí también puedo servir a la comunidad. Amén. O sea, Sí. por donde quiera que nosotros lo veamos es más beneficio para la comunidad, porque eso es lo que me gusta. Gracias a Dios no estoy dentro de personas que malversan, que hacen corrupción, que se apandillan, que viven cabildeando. Yo no soy de eso. Ramón me tiene hasta que él quiera. Exacto. Si Ramón entiende que mi trabajo es bueno, voy a estar ahí hasta que él quiera. Si quiere un político cabildeador, no me va a conseguir. Tarde o temprano me voy. No, para que Ramón lo sepa, que es mi hermano y mi amigo, lo quiero mucho, me he compenetrado con él hasta ahora, pero tengo que ser sincero, como yo se lo dije a él frontal, yo soy honesto y me declaro serio. Dicen la gente que uno no puede decir eso, bueno, pero eso es lo que yo soy, lo he demostrado donde quiera que estoy y quiero hacerlo bien, lo quiero hacer bien porque la comunidad paga para eso, lo quiero hacer bien porque la comunidad lo necesita, lo quiero hacer bien porque hay que poner un referente en el ayuntamiento de Boca Chica, que carecía de eso, aún teniendo personas capacitadas. Que de hecho te iba a decir que por un momento también quisieron dañar tu imagen en EDESTE con decir que se estaban robando algún dinero, que estaban haciendo fechorías por debajo, personas también de tu mismo partido, Sí, haciendo una campaña asquerosa, podemos decir así, para no decir otra cosa. ¿Cómo tú te sentiste en ese momento también de integridad y tu yo le dije a una persona que es un liderazgo importante en Boca Chica, yo le doy hasta pasado mañana para que me den respuesta por qué me cancelaron. Porque vi el comentario, le hice un capture, porque a la persona que hizo el capture le di un tiempo. Si eso no lo quitaba de las redes sociales, yo iba a hacer el sometimiento. Y si no me daban respuesta de mi cancelación y asumiendo ese comentario, entonces la cuestión se iba a ir mucho más allá. Luis no le gustan los escándalos. No. Y Luis no va a mandar a reponer a nadie que estuviera envuelto en una situación. Lo hemos visto con lo que han cancelado en el gobierno. Y esto llegó, yo no soy amigo de Luis, no estoy diciendo que Luis me llevó ahí porque sea amigo, sino porque se le planteó la situación de los que fuimos cancelados. Y gracias a la intervención de la comunidad, porque gracias le doy a Dios, si hubiese sido una gente deshonesta, ni los comunicadores, ni los políticos de otro partido, ni las iglesias, ni la sociedad civil se hubiesen valentonado enfrentando a de todas las maneras para que me repusieran. Sí. Los cargos no se pelean. No. Sin embargo, la comunidad dijo que yo tenía una valoración y que mediante esa valoración a mí había que responderme. O sea, al final yo vuelvo y te repito que cuando uno tiene su convicción clara, independientemente de cuánto se levanten contra ti, tú tienes que mantener tu postura. Si yo fuera una gente que fuera malo, tuviera un mal corazón, yo me descarrilo. Pero yo tengo mi posición clara. Y además tengo 2 hijos ahí, que yo quiero que la sociedad los reciba con la misma conducta que yo tengo. Yo tengo que ser un ejemplo para ellos. Yo tengo a mis padres que anhelan ver en sus hijos una conducta intachable y yo estoy trabajando para eso. Para mí el gozo más grande es que mi papá pueda pararse en un micrófono y decir no he escuchado nada negativo de mis hijos. Para mí eso tiene una gran relevancia
y voy a respetar ese legado con la ayuda de Dios, de mis padres, de mis profesores que se esmeraron para que yo tuviera una buena conducta civil, Sandra Nau, Domingo Aquino, Olga Dismay. Mire, son un paquetón de gente que trabajaron para que yo fuera lo que yo soy hoy. Claro. Y yo a ellos, yo los respeto y valoro eso. Y solo les demuestro que su trabajo, Hilda Gutiérrez, su trabajo no fue en vano. Hoy soy producto de eso. Soy producto del Evangelio, soy producto de mis padres y soy producto de una sociedad que invirtió valores en mí, incluyendo los miembros de la iglesia de mi papá, diáconos y líderes que trabajaron para formarme. Señores, damos una pausa. Cuando regresemos seguimos con el último bloque. No se muevan. En DP World Dominicana continuamos abriendo puertas a través de la estrategia de sostenibilidad Nuestro Mundo, Nuestro Futuro. Trabajamos de manera responsable, priorizando el impacto de nuestras acciones en el desarrollo de la gente, la comunidad en nuestra zona de influencia y el medio ambiente en el que operamos. Seguimos abriendo puertas a la educación, al empoderamiento de la mujer y a la conservación de los océanos. Aprovechamos nuestra posición de liderazgo para impactar el mundo, ahora y en las generaciones venideras. Creemos firmemente que juntos podemos cambiar lo que es posible. Conoce más en www.dpworld.com/dominicana. Energía natural dominicana de la mano con la innovación, sostenibilidad, seguridad y empatía. Nuestros pilares para hacer de República Dominicana una nación más competitiva. Somos Enadom, energía más limpia y accesible. Contado. Yo no qué sé yo, la experiencia diría yo. Gracias por seguir ahí en este bloque final de Se Tras una Historia con Georgelina Holguín y con Adenauer hoy. La de Leslie se puede echar a un lado, una cosa. Leslie, escúchame que nada más un ratito. Y estamos hablando en el ámbito político. Ya vemos que entras a la alcaldía, ¿verdad? Eres el relacionador, pero vemos también que haces el papel de la comunicación en completo, porque sabemos que es relacionista y comunicador, o sea, parte de la comunicación, director de la comunicación es diferente. Eso es algo que hay que explicarlo a la sociedad. Pero te vemos en ese rol, ocupando todo esto. ¿Cómo te sientes ahí? Y o sea, ¿cuáles son tus estrategias para cambiar un poquito la comunicación en la alcaldía, para que la gente lo vea de una forma más bonita? Bueno, la gente sabe que director se debe su nombre porque dirige. Tiene un equipo de trabajo, dirige a cada uno con funciones diferentes para que la información, la educación, todo lo que se vierte hacia afuera sea efectivo y apegado a la ética comunicacional. Hasta ahora yo voy bien, me siento bien, tengo mucha gente que me ayuda también, que me colabora, que me asesora. Cuando ven que hay algo que hay que mejorar, me dan algunos tips y hasta ahora lo vamos aplicando. Naturalmente me hacen falta algunas herramientas, algún personal, porque hasta ahora solamente estamos trabajando 3 en esa posición, pero lo que estamos ahí, estamos dando el todo por el toro, por el todo. Es un proceso de aplicación. Tú sabes que apenas tenemos 2 meses. La alcaldía está trabajando organización. La gente quisiera ver resultados rápidos, pero en la condición que se encontró la alcaldía, hay que trabajar lo que es la organización, porque a nivel de estructura era infuncional. Ahí lo que había era más gente cobrando que trabajando. Wow. Entonces ahora lo que se está haciendo es organizando los departamentos,
organizando las entradas, organizando los servicios, porque la comunidad tiene que percibir los servicios. Y nosotros entonces ya cuando tengamos todo esto, vamos a completar lo que nos hace falta a nivel de información para que le llegue la comunicación de manera efectiva a toda la comunidad. Pero me siento súper bien. Ramón nos ha dado la oportunidad de trabajar. Las herramientas que no tenemos es producto, vuelvo y repito, de la situación, no por él. Si por él fuera, él nos los diera. Y la gente diría, pero él tiene cuarto. Bueno, los cuartos de él son de él, de su empresa. Eso no tiene que ligarlo con el ayuntamiento. Lo que salga del ayuntamiento tiene que ser bien invertido y para sostener o para darle las herramientas a todos los departamentos. Pero en la medida que van pasando los meses, claro que se van a ir notando los cambios. Claro que se va a ir viendo mejor la información. Y claro que a nivel de dirección ya tú no me vas a ver editando. Vamos a dejar una gente que edite ahí. Una gente que edite. Mientras tanto, mi trabajo es ayudar a Ramón. Mi trabajo es ayudar a la comunidad y hacer que le llegue todo lo que necesita, desde lo visible, lo tangible, hasta lo intangible. No nos podemos ir de aquí sin hablar un poquito acerca del reseteo. ¡Wow! Reseteo con Adenauer. Reseteo con Adenauer. Los domingos de 2 a 3 de la tarde y a veces hasta la quimbamba, como decimos nosotros. Sale del aire. ¿Por qué sale del aire y cuándo regresa a la pantalla? Juan Samuel me estaba pidiendo los cuartos. Que le pagara. Tengo que pagarme enfrente, tengo que pagar. Juan Samuel debió entenderme eso. No, tú sabes que el tema de la televisión, ¿tú te has desahogado? ¿Tú te desahogaste antes de ayer? Estoy loco por tirar la toalla. Sí. La forma de auspiciar aquí es un poquito difícil. El empresariado, las instituciones no creen mucho en la comunicación local. La comunicación. Nosotros lo hacemos porque amamos la comunicación, pero no es fácil tú tener, por ejemplo, a veces yo invitaba a gente de la capital, que la gente cree que yo lo traía gratis. Esa gente había que ponerlo a comer. Exacto. Había que darle combustible. Y no es que ellos lo piden, pero uno tiene conciencia. Claro. Si tú mandas a una gente a buscarlo de San Pedro de la Romana, tú tienes que costearle esa gasolina, porque ¿de dónde va a salir? De su bolsillo. Entonces, aparte de eso, tú sabes que uno tiene que tener ropa, que bien recortado, que un buen celular para las transmisiones, como lo estás haciendo tú, que un trípode que cuesta dinero. O sea, son muchas las cosas. Tú quieres irte a otros lugares, hacer entrevistas, necesitas herramientas. Entonces yo estoy dando los pasos para hacer una transmisión debido a esas debilidades desde mi plataforma. Si pudiera sostenerme dentro del medio de comunicación o dentro de los medios de comunicación, estuviera todavía ahí, pero mientras tanto tengo que valerme de lo que tenemos para no perder vigencia y para poder seguir comunicando. Y hay que prepararse para aprovechar lo que la tecnología nos ha dado, la libertad con las redes sociales. ¿Qué te lleva a ese reseteo? Tú como persona. El amor por la comunicación. Amo la comunicación, amo el debate, me encantan los debates, amo interactuar con la gente, conocer a la gente, conocer cómo piensa, por qué actúa de una forma, porque a veces yo tengo tabú, yo como comunicador, y escuchando a otro cambio. Tú sabes que yo entrevisté una vez a uno de la comunidad LGTB. Y eso fue fuerte. Claro, porque viene de una familia cristiana. Sí. Entonces hay cosas que uno comienza... ¿Esa fue tu mejor entrevista que tú puedes decir? Una para entrevista mí, que me marcó. Para mí sí. ¿Sabes por qué? Porque me enseñó a entender al ser humano. Yo no tengo que estar de acuerdo con la comunidad. Eso es un problema de ellos. Pero yo tengo hijos y si uno me sale gay, ¿cómo yo lo voy a tratar? La religión me enseñó que eso es aborrecerlo. Es abominable y si hay que sacarlo de la casa, hay que sacarlo. En la antigüedad lo apedreaban. Hoy yo me doy cuenta que mi hijo lo que necesita, si lo tuviera, gracias a Dios hasta ahora no es así, pero me hizo entender que el ser humano debe de valorarse como ser humano. Sus conductas son propias de su comprensión. Yo no tengo que validarla. Lo que yo tengo que validar es el amor que yo tengo que darle a él. El trato que yo tengo que darle a él. Entonces, cada entrevista que lo hacía con un político, un homosexual, con cualquier persona, me enseñó a amar a la gente. Me enseñó a respetar a la gente. Me enseñó a entender que el mundo es diverso y que si la tierra, que la Biblia dice que es estrado de sus pies, aunque en los judíos se refiere para su tierra, pero viéndolo nosotros como globo terráqueo, si la tierra es el estrado de los pies de Dios y aquí viven
gay, lesbianas, pastores, ladrones, borrachones, testigos de Jehová, violadores, y lo tiene en la tierra. ¿Quién soy yo para yo sacar a una gente y maltratarlo? Yo tengo que buscar la forma de convivir. Claro. Ayudar en lo que yo pueda, pero cambiar a la gente no me corresponde. El único que puede cambiar una decisión de una persona es la persona misma y su convicción de Dios. Así es. Adenauer, ya para finalizar, ¿qué consejo tú le puedes dar a la sociedad, a esa nueva era política, a esa nueva era de que vemos del libertinaje, de la libertad, de todo en cuanto a que la gente no importa fuma juca, que vemos la delincuencia en las mismas iglesias, que la vemos también en educación, que aparecen violadores y acosadores? Vimos ahí un pastor por ahí que hasta le pegó enfermedad de transmisión sexual a unos cuantos niños, unas niñas, y estaban metidas en la iglesia. O sea, ¿qué consejo tú le puedes dar a esa sociedad y a esos miembros también que están metidos en la iglesia, que creen todo, que lo que diga el pastor es voz y voto? Ya. El ser humano es lo que vemos, desde el que se conduce bien al que se conduce mal. ¿Qué hacemos en estos casos? Más que lamentar, no es sistema de prevención. Es la prevención. La prevención aplica para que sea ejecutada por todos. O sea, en mi casa yo tengo que ser veedor de mis hijos. Mi esposa tiene que ser veedor mía, yo tengo que ser veedora de mi esposa y de mis hijos. En la medida que se van dando situaciones, entonces vamos poniendo normas y reglamentos que de alguna manera den protección a ese deseo que puede tener esa persona. En la iglesia por igual. Las iglesias carecen de una estructura de veedores que tengan acción rápida cuando hay una situación que se percibe puede desencadenar en una desgracia. Ese monitoreo debe llevarme a mí a tomar medidas preventivas, las que correspondan a la justicia, aplicarlo. Para eso está un fiscal, para eso está la policía. Voy, pongo mi denuncia y evito una desgracia. Voy, lo llevo a un psicólogo, voy, lo llevo a un psiquiatra. O sea, hay mil maneras. Tenemos que tener creaciones de medidas preventivas. Si no lo logramos, vamos a seguir contando historias tristes. Entonces yo hago el llamado a la sociedad a que no se enfoque tanto en las quejas y no se enfoque tanto en el ay. Enfóquese en qué vamos a hacer ahora, de aquí en adelante, que vimos que pasó un suceso. Cómo vamos a enfrentar la situación. La justicia tiene que aplicarse duramente. El que viola, desgraciadamente, un violador es difícil de que pueda restaurarse. Yo creo que también la justicia, el sistema de justicia tiene que prever la posibilidad de que haya o cadena perpetua o, ¿cómo se le llama?, inyección letal, así, tan fuerte como se escucha. Tiene que haber algún mecanismo de erradicar a los que posiblemente puedan constituirse en practicantes de conducta que dañan a la mayoría. Pero de que debemos de tener mejores controles, hay que hacerlo. La iglesia tiene la debilidad de la fe. Todo es en oración, todo es en oración. Bueno, como la iglesia tiene ese concepto, o algunos en la iglesia tienen ese concepto, cuando ocurre una desgracia en la iglesia, llévese preso al pastor y a todos los que dijeron eso. Porque son parte del descalabro de esa sociedad. Nosotros no estamos para orar cuando hay casos que son sancionados en la justicia. Estamos para llevarlo a la justicia. Oramos para que no ocurra. Pero si hay situaciones, vamos para la justicia, que ahí es que se van a solucionar los problemas. Señores, y con estas palabras terminamos de hacer una historia. Agradecemos a todos los que están ahí. Como dije, compartir este programa, denle like a este programa y hasta una próxima. Gracias por recibirme en tu casa. Gracias a ti, Georgelina, bendiciones. Hasta la próxima, bye. Energía natural dominicana de la mano con la innovación, sostenibilidad, seguridad y empatía. Nuestros pilares para hacer de República Dominicana una nación más competitiva. Somos Enadom, energía más limpia y accesible. Energía